Soy Patrick Lumumba, aquí desde los Jardines Naiposha, en el condado de Kiambu, en la República de Kenia. Hoy hablamos del colonialismo y nos hacemos la pregunta, ¿está extinguido o sigue vivo en ciertas formas? Para responder esta pregunta, siempre recurro al libro de Kwame Nkrumah, Neocolonialismo, última etapa del imperialismo. Y lo que deduzco de ese libro es que el colonialismo clásico puede haber terminado, pero como algunos han dicho en sentido figurado, los países africanos recibieron la corona, pero las joyas se las quedaron los colonizadores. Por lo tanto, es cierto decir que ahora todos los países africanos, gracias a la descolonización, tienen bandera, tienen himno nacional, tienen lemas nacionales y controlan o creen que controlan su política. Tienen sus presidentes y sus primeros ministros, tienen su gabinete de ministros y parecen controlar su presupuesto a través de su parlamento. Pero la verdad es diferente desde la perspectiva de muchos, y es que los colonizadores simplemente se han camuflado y lo han hecho de un modo tan sutil que en muchos sentidos siguen controlando sus antiguas colonias de maneras muy curiosas. Echemos un vistazo a algunos de los países y veamos cómo sucede que incluso hablando del fin de la colonización, uno todavía ve vestigios de ella en lo que se puede describir como el nuevo proyecto colonial. Empecemos por el ejemplo más destacado, el de Francia. Cuando Francia quiso marcharse como país colonizador, una de las cosas que hizo fue organizar una votación entre los pueblos colonizados. Aquello fue durante la presidencia de Charles de Gaulle, en 1958. A muchas de sus colonias se les pidió votar si querían que Francia se quedara o no. Muchas de ellas, por supuesto, dijeron que sí. Pero en Mali, durante el gobierno de Ahmed Sékou Touré, optaron por el no. Lo mismo ocurrió en Argelia, donde Ahmed Ben Bella dejó las cosas muy claras. Y a la hora de salir, los franceses dejaron casi todo Bamako, en Mali, destruido. Lo mismo hicieron en Argelia, donde mataron a mucha gente. Luego estos firmaron un pacto con sus antiguos colonizadores, que algunos han descrito como el pacto para la prolongación de la colonización. Ese pacto establecía, entre otras cosas, que Francia seguiría controlando los recursos de sus colonias, que la mitad de una buena parte de sus recursos naturales se las quedara Francia. Además, Francia tendría por seguro que imprimirían su moneda, y en muchos sentidos Francia siguió en el control. Además, crearon la Organización Internacional de la Francofonía, integrada por los antiguos pueblos colonizados, con Francia a la cabeza. Eso indica que se trataba de una forma sutil, encubierta o quizás no tan sutil, de asegurarse de que Francia seguía teniendo el control. Por otro lado, fíjense en los británicos. Mucho antes de que se iniciara el proceso de descolonización en África, habían creado algo que llamaron Mancomunidad de Naciones Independientes. Y muchos países, y entre ellos países africanos, tras recuperar su independencia, se convirtieron en miembros de la Mancomunidad, con sede en Londres, y cuyo jefe titular es el monarca británico. Si intentan entender cómo funciona, descubrirán que los británicos, aunque no lo admitan, pueden dictar sus decisiones a los países de la Mancomunidad. Un ejemplo en cuanto a los embajadores. Los miembros de la Commonwealth,
la Mancomunidad, no los llaman embajadores, sino altos comisionados. Esto nos muestra lo sutiles que son. Aunque quizás estoy usando mal la palabra sutil, pues es muy obvio que la razón por la que crearon la Mancomunidad de Naciones Independientes es que siguen queriendo mantener su control. ¿No les parece extraño que Estados Unidos, una antigua colonia de los británicos, no sea miembro de la Mancomunidad porque tiene poder fuera de ella? Sin embargo, los países africanos y también algunos países asiáticos, pero me estoy centrando en África, son miembros de la Mancomunidad. Se trata de una continuación de la colonización a través del proyecto neocolonial. Además, si nos fijamos en los belgas, vemos lo mismo. Claro, solo tenían su colonia en la República Democrática del Congo. Pero verán que en momentos críticos, muchos dirigentes congoleños miran a Bélgica como el verdadero norte político. Es ahí donde está la continuación de la colonización, una vez más, de forma muy sutil. Los portugueses también se aseguran de que eso ocurra. Si visitan países como Angola, quizás solo después de la muerte de Neto, Mozambique, Cabo Verde y Guinea-Bissau han conservado cierta lealtad a sus antiguos colonizadores. Y por eso resulta irónico que los eruditos e historiadores europeos, cuando hablan de África, diga que en África hay países francófonos, que son los países que hablan francés. Pero si van a esos países, quizás solo habla francés una parte de la población muy pequeña, que forma parte de la élite. También están los países anglófonos, que son los países que hablan inglés. Y sabemos que en países como Camerún, donde hay un conflicto, quieren presentarlo como un conflicto entre anglófonos y francófonos. Esto es una constatación de la colonización, no solo a nivel cultural y lingüístico, sino también a nivel económico. Luego hablamos de los lusófonos, los países de habla portuguesa. Pero si van a Angola, a Mozambique o a Guinea-Bissau, de nuevo verán que realmente solo habla portugués una élite muy reducida. Por lo tanto, podremos ver una tendencia por la que el colonialismo clásico puede haber terminado. Pero en su lugar tenemos un colonialismo al que llamamos neocolonialismo. Muchos han hablado de él. Ahora hay estudiosos que hablan de dos términos y dicen que hubo un proceso de descolonización. Ese proceso de descolonización supuso la eliminación real de los instrumentos y las instituciones de gobierno por parte de los colonizadores, de modo que los países se independizaron como estados soberanos, estados westfalianos, y en el sentido clásico como miembros de las Naciones Unidas. Pero ahora algunas personas dicen que existe un fenómeno llamado decolonialidad y que en el marco de la decolonialidad debe ocurrir algo más. Dicen que los países africanos deben liberarse totalmente del proyecto colonial y que esta liberación requiere, entre otras cosas, que uno se libere económicamente, que se libere políticamente y que se libere culturalmente. Y solo cuando se haga eso, se podrá hablar de la muerte total del proyecto colonial. El famoso escritor keniano Ngugi wa Thiong'o escribió un libro titulado La descolonización de la mente. En ese libro, que está enfocado en la idea de la literatura que consumimos, los idiomas que usamos y nuestra propia visión del mundo, dice que hasta que descolonicemos nuestra mente, el proyecto colonial continuará, porque la infraestructura y la estructura del proyecto colonial siguen vivas. Esto me ha hecho pensar en un libro escrito por un buen amigo mío, Nana Kobinan Ketsia, titulado La cultura africana en la gobernanza y el desarrollo, el paradigma ghanés. En ese libro, Nana Kobinan Ketsia, un gobernante tradicional de Ghana y antiguo profesor de ciencias políticas, afirma que hasta el día
en que los africanos tengan sistemas de gobierno extraídos de sus propias experiencias y hasta el día en que sean capaces de expresar su visión del mundo de un modo que esté informado por su cultura, como sensible a las realidades del momento, el proyecto colonial siempre estará vivo. Y para apoyar ese argumento hace referencia a varias personas, una de las cuales es John Henrik Clarke, un estadounidense que escribió sobre el proyecto colonial y participó en el movimiento de derechos civiles. He aquí una cita de John Henrik Clarke que voy a parafrasear. Si nos fijamos en el típico Estado africano poscolonial, dependiendo de quién lo gobernara, sus sistemas de gobierno se inspiran en los de sus colonizadores. Así, hasta hace muy poco, las antiguas colonias británicas hablaban del sistema de gobierno de Westminster, lo que significa que toman su cultura de gobierno de los británicos. Luego dice que cuando se examina las antiguas colonias francesas, hasta hace muy poco, muchas de ellas tomaron prestada la Constitución francesa de 1958. Por lo tanto, en su opinión, mientras este sea el enfoque adoptado por estos países, ninguno de ellos tendrá éxito. Claro que ahora podemos empezar a ver el surgimiento de una nueva serie de líderes que empiezan a cuestionar sus sistemas y dicen que hemos sido testigos de la colonización clásica. Hemos vivido un periodo que puede describirse como colonización camuflada, que es el proyecto neocolonial. Hemos visto que durante el proyecto neocolonial hemos tenido líderes que son meras marionetas y títeres controlados desde fuera. Ha llegado el momento de oponernos firmemente. Ha llegado el momento de asegurarnos de que elaboramos sistemas de gobernanza que han de ser afrocéntricos. Pero afrocentrismo para garantizar que esos gobiernos y sistemas sean entendidos por el pueblo, que estén en sintonía de una manera que vaya a ser beneficiosa para el pueblo desde el punto de vista económico, político, social, cultural y espiritual. Esto es lo que vemos que se hace y sucede, y será resistido. Pero es verdad que pasamos de la colonización clásica al neocolonialismo. Y el reto principal consiste en exorcizar el fantasma del neocolonialismo. Muchas gracias. Estamos aquí en los jardines Naiposha, en el condado de Kiambu. Nos despedimos de ustedes tras haber escuchado estas conversaciones tan interesantes sobre África, que sin embargo continuarán.